Preguntas tan frecuentes como ¿desde cuándo comenzar el volteo de los huevos? ¿Cuántas veces se deben voltear a lo largo del día? ¿Durante cuánto tiempo se deben voltear los huevos cada vez? ¿Por qué los últimos días ya no se voltean? ¿En qué posición debe de finalizar el volteo? ¿Se debe voltear también los huevos durante la noche? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos como cada sábado con un nuevo vídeo sobre incubadoras caseras. Un poquito constipado, pero bueno, eso no nos va a impedir que vayamos a hablar hoy de un tema yo creo que interesante. Vamos a hablar del volteo de los huevos durante la incubación. Pienso que hemos hablado bastantes veces de lo que es el volteo de los huevos durante la incubación en diferentes vídeos según hemos ido saltando de un tema a otro, pero pienso que se hace necesario hablar exclusivamente del volteo de huevos durante la incubación. Así que si te interesa saber cómo hacer un volteo de huevos correcto durante todo el periodo de incubación, este es tu vídeo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el volteo debe ser un volteo suave. Dure el tiempo que dure, si tenemos un movimiento brusco, evidentemente eso va a perjudicar la incubación. Ya después, dicho esto, a partir de ahí, nosotros volteamos los huevos un par de veces a medida que los vamos recolectando del gallinero y los vamos juntando de cara a una futura incubación. Nosotros volteamos los huevos desde el primer instante que ya los estamos seleccionando para incubar. Por eso es lógico que os digamos que nosotros volteamos desde el primer día de la incubación. Si vas a incubar con volteo automático, coloca la punta del huevo hacia abajo, y si es con volteo manual o semiautomático, pues ponéis el huevo en su posición normal, en su posición horizontal. Hay diferentes tipos de volteo, los de arrastre como estáis viendo ahora mismo en la imagen y los de tipo balancín como el primero que nos servía para comenzar el vídeo. En ambos casos es muy efectivo, pero tenemos que tener cuidado con el del tipo balancín porque hay una parte que una vez finalizará más arriba que la otra y tenemos que estar seguros que en la parte alta o en la parte baja tenemos la misma temperatura de incubación. Ahí algo puede variar. En todos estos casos, con que el volteo cada vez que se produzca dure unos segundos es más que suficiente. Lo importante es que el huevo tenga movimiento cada cierto periodo de tiempo. Lo mínimo recomendado son 4 volteos al día. Lo cierto es que nosotros hemos hecho incubaciones con 2 volteos solamente al día, uno por la mañana y otro por la noche, y hemos, con nuestra experiencia, obtenido buenos resultados. No importa la posición en la que finalice el huevo después del volteo. Si es automático, da igual que finalice en el mismo punto en el que partió. Y si es manual, simplemente con pasarles la mano por encima es más que suficiente. Repito, con que haya movimiento, el volteo será correcto. Nos preguntáis constantemente los que hacéis volteo de tipo manual o semiautomático, que si por la noche hay que voltear los huevos, y lo cierto es
que si volteamos por la noche antes de acostarnos y por la mañana en cuanto nos levantemos será suficiente. Si ahí añadimos algún volteo a lo largo del día será perfecto. Y el hecho de que no se volteen los huevos los 3 últimos días es porque los 3 últimos días el pollito ya está completamente formado y lo único que vamos a conseguir ya con el volteo es molestarlos precisamente cuando más tranquilos tienen que estar en la recta final de la incubación. Y la razón por la cual hay que hacer el volteo desde el principio hasta llegados estos últimos días es porque un huevo completamente quieto en el nido hará que el embrión poco a poco vaya cayendo hacia la cáscara y ya tenga una mala formación aprisionado con la cáscara del huevo. El girarlos es para que el embrión nunca llegue a quedarse pegado a la cáscara. Si se queda flotando, pues evidentemente ahí tendrá un desarrollo normal. Un vídeo, como podéis comprobar, bastante corto, donde hemos intentado explicar todo lo más importante, todo lo referente a lo que es el volteo de huevos durante la incubación. Las cosas que tenemos que tener en cuenta para que por lo menos en este apartado no fallemos o tengamos ningún problema. Muchos de los que estáis comenzando tenéis muchas dudas referente al volteo automático y hemos querido dejarlas claras todas, o por lo menos la mayoría, en este vídeo que estamos finalizando en estos momentos. Recordaros que podéis seguir enviándonos vídeos de vuestras incubadoras, de vuestras experiencias, de vuestros animales, para compartirlas con todos los compañeros del canal. Nosotros poquito a poco iremos poniéndolas. Por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.